Hola, buenas noches. Bueno, estamos en un programa especial y de veras que es muy especial el programa. Y aquí están conmigo Gabriela Guerrero y Rodrigo Díaz Paz. Me da mucho gusto que estén aquí los dos. Y la verdad es que no estuvo Tere y ahorita van a saber por qué no estuvo Tere. Hay que explicar por qué no estuvo. Porque odia Miren, la felicidad. no. Bueno, a ver, yo propuse, como sociólogo, propuse un programa por el fenómeno Friends, en especial porque la muerte de Matthew Perry, ocurrida el 28 de octubre, el actor que hacía de Chandler Bing, pues de nuevo pareció reactivar pues la pasión por Friends, pero en realidad no la reactivó. Lo que pasa es que hay una cosa que hay que decir desde mi generación, que es una generación boomer. Hay que decir que la pasión por Friends nunca se fue. Ese es un dato importante. No es que la reactivara, simplemente ahí estaba y se reencuentra. ¿Por qué hace el programa de Matthew Perry? Les voy a decir por qué. Porque la serie Friends, como otras series, trascendió el mundo de la televisión para una generación específica de gente, sobre todo millennials, que de repente se vio reflejado en esos 6 personajes. Les voy a decir que no son personajes universales. Bueno, no en el sentido de que les dicen todo a todos los jóvenes millennials, no, pero a los jóvenes urbanos, sea que vivan en Francia, en México, en la Ciudad de México o en Manhattan, ¿sí? Que pues salieron de los años 20 y entraron a los 30 y luego se compararon con sus padres, pues no les decía, la serie les decía mucho, no a los boomers no les decía. A mí la serie me gusta, por supuesto. Cuando le planteamos el asunto a Tere, dijo, no, pues yo no sé, creo que he visto 1 o 2 capítulos, pero pues yo no sé. Y entonces háganlo, por favor, ustedes y diviértanse. Bueno, pues aquí estamos para divertirnos y bueno, empiezo y le paso el micrófono a, pues ahora sí que a quien quieran. Miren, hay una encuesta en Google Trends que demuestra lo que yo dije, que la pasión por Friends nunca se fue. Que en 2004 fuera uno de los 10 programas más populares, Friends, no era raro, porque se terminó precisamente en 2004. Pero ¿qué pasó? 2005, 6, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en 2022, a finales de 2022 y principios de 2023, estuviera en 6º lugar, según Google Trends, como las series más populares, pues la verdad es que es un hito. Porque, por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, no estaba ya. Miren esto. ¿Cómo se va? Este es 2004. No sé si se puede hacer más grande, Gabriela. A ver, es para que lo vean. No se puede hacer Sí, más grande. tiene razón, porque además, conforme va pasando el tiempo, van apareciendo otros productos que en su momento pudieron haber sido importantes, pero Friends siempre se mantuvo ahí. Se mantuvo y pasaron los años. Sí, por ejemplo, Gilmore Girls se terminó en 2007 y siguió todavía algunos años siendo un programa favorito. OC, por ejemplo, una serie que acaba de ver Gabriela Guerrero, que le gustó a Gabriela Guerrero. A mí me gustó porque no me acordaba que era con una de mis musas, Rachel Bilson. Pero no, en serio, es maravillosa esa mujer. Entonces, pero fíjense bien cómo ya es 2010 y va pasando el tiempo y sigue habiendo pues esa situación con Friends. Aquí Friends ya se fue. Aquí Friends ya se fue. Ahora, es interesante, porque si seguimos viendo, va a reaparecer en un momento. A ver, ustedes que ven mejor que yo, díganme en qué momento va a reaparecer. Sí, y además es Aquí estamos interesante. en los peligrosos años de Lost y de Big Bang Theory. Exacto. Sí, la serie más timadora que es Lost. Y luego aquí, o sea, así. Ahora, un dato interesante es que
Pero Friends, aquí todas estas series son populares porque acaban de salir. sí. Claro. Una cosa interesante de Friends Ya es apareció Friends, ya apareció Friends y estamos 2015. en 2016. Es decir, 12 años después de que se acabó, de repente reaparece. ¿Y saben cuál es el motivo de que reaparece? Los 25 años, ¿no? No, Ah, no, eso fue en 2019. no, les voy a decir por qué el streaming. Porque lo empiezan a pasar por el streaming y entonces la generación centennial dice, vamos a ver qué es esto. Y dicen, wow, sí, no hay teléfonos celulares, no hay tabletas, no hay computadoras, bueno, las horribles computadoras que Chandler Bing manejaba, pero dicen los centennials, wow, es esto. Y el streaming acerca a una nueva generación, a una generación que no había visto la serie en los años 90, ¿sí? Y vean, va a terminar en 2022. No sé si la puedes parar en 2022. Pero además, una parte interesante es que durante pandemia. No, pues ya no la pudiste parar. Estuvo dentro de los primeros 4 o 5 lugares. ¿Por qué? Así es. Porque además también hubo en esa época todo un boom. Y creo que un par de servicios de streaming, creo que eran Netflix con alguien más, se empezaron a pelear por los derechos de transmisión de Friends. Entonces eso también hizo que la gente empezara a ver, inclusive había muchos que decían, si la pierde Netflix y la gana, no sé, no me acuerdo si era Amazon Prime o HBO, Netflix se va para abajo, porque todo el mundo se va a mudar para donde esté Friends. Entonces hubo también ahí un escándalo porque no sabían al final dónde iba a quedar. Pero ¿te acuerdas que todavía compró los derechos un año más Netflix? Sí, hubo toda una rebatinga de la serie. Y les voy a decir, ahí cortamos en 2022, pero lo real es que estaba en sexto lugar Friends en el 2022. Hagámonos cargo de lo que estamos diciendo. O sea, hacía 18 años que se había pasado el final de la serie y uno puede decir, bueno, lo que pasa es que había habido la reunión, la famosa reunión fue en 2021 y es posible, pero creo que el fenómeno tiene tres elementos, tiene tres momentos. Cuando termina su impacto. Segundo, cuando hace entrada en el streaming, que es importante. Tercero, cuando viene la pandemia. Y un cuarto punto, cuando es la reunión. Y hoy vivimos un quinto punto, pero desgraciado, porque es la muerte de Matthew Perry a los 54 años. O sea, es un momento terrible. No sé, a mí me gustaría oír a Gabriela y a ti, Rodrigo, ¿cuándo vieron la serie? ¿Cómo vivieron la serie? ¿Y qué les dejó esa serie? Y yo luego les digo lo que a mí me dejó. Adelante, Gabriela. Para mí, a mí obviamente no me tocó el principio de la serie. O sea, porque a mí no. Y además, yo creo que a mí no me decía nada, porque la serie se hizo para gente que estuviera en sus 20, 25 a 35, que vivían lejos de sus padres y que estaban viviendo, pues más bien su vida de solteros, ¿no? Una vida de solteros ideal, en donde están por ahí saliendo con mucha gente y están averiguando qué trabajo les gusta y qué quieren hacer el resto de sus vidas, si quieren casar, no se quieren casar. Entonces, obviamente, cuando yo la vi, pues a mí, esas no eran mis preocupaciones, ninguna de esas era mi preocupación. No, claro. Lo único que yo veía eran estos personajes que eran simpáticos, que tenían una cantidad de problemas súper graciosos, porque incluso en sus momentos más oscuros, Friends no era una serie oscura. Y la comparo con otras series de la época, por ejemplo, vamos a pensar en Frasier, en Mad About You, en La Niñera, digamos, en Seinfeld. Seinfeld tenía un humor mucho más sarcástico, era un humor mucho más agresivo. Mad About You era más o menos el tipo de humor. De hecho, Mad About You vive, por cierto, Seinfeld, Mad About You y Friends viven en el mismo universo, que es una cosa muy curiosa y muy chistosa. Mad About You tenía un humor un poco más adulto. No era un humor tan simple, porque sí, Friends es de un humor muy simple, o sea, pero muy simple. Pero Mad About You tenía otro tipo de humor. O sea, era una serie con problemas todos bonitos, todo era luminoso, la gente toda era buena, incluso cuando no eran sus mejores versiones, seguían siendo muy buenos.
y era gente que querías conocer, ¿no? Como que estos son el tipo de amigos que quiero, en donde me va de la fregada y no tengo dinero, y me deja el tipo, y me deja la tipa, y me patea un perro, y aún así mis amigos están ahí para mí. O sea, incluso cuando te peleas con ellos, ahí están. Probablemente cuando yo la vi, pues a mí no me decía nada de eso, nada más era una cosa simpática. Ahora, cuando salió el final, sí lo vi, sí me tocó verlo, aunque sí todavía era, pues, niña. Y entonces, ese momento fue, ok, se ha acabado una década, se ha acabado toda una era, pero nunca se acabó. O sea, realmente nunca se acabó. Todos pensamos bien el final y se acaba la era y el amor por Friends, y nunca se terminó. Justo estaba diciéndole a Rodrigo el otro día que una marca de bolsas que a mí me gusta mucho, Loungefly, ha sacado varias bolsas de Friends, y estamos hablando de que los que compran estas bolsas son centennials. Entonces uno se pregunta, ¿por qué estás haciendo bolsas para centennials cuando los centennials, pues, o estaban muy chavitos o no habían nacido cuando la serie estaba en, o sea, y la gente las compra? De hecho, son algunas de las bolsas más requeridas de Launchpad. Y yo digo, ¿cómo? Y la verdad es que voy a decir esto: Friends es una serie que te abraza tu corazoncito. Yo sé que digo eso mucho en el rincón de la orfandad, pero sí te abraza tu corazoncito. Y no hay un momento en donde te sientas mal. Es una cosa que te reconforta, que siempre te sientes como cobijado, te sientes seguro. Tú sabes, ya creciendo me di cuenta, pues este no es Nueva York. Yo conocí a Nueva York por el Nueva York de Friends. Y entonces ya cuando fui a Nueva York, ese Nueva York no se parecía a este Nueva York. Pero no, de ninguna forma, ni demográficamente, ni racialmente, ni nada. Era muy, muy distinto al del otro Nueva York. Pero yo conocí, pues, ese Friends. Y yo decía, pues, es que te hace sentir bien. O sea, realmente eso es lo que tiene. Y en TikTok, si se dan cuenta, si han entrado a TikTok, mucha gente, muchos centennials, van por ahí diciendo que poner Friends de fondo es probablemente la mejor cosa que puedes hacer para tu salud mental. Porque no la estás viendo, pero son tan sencillos los episodios de seguir que incluso si estás cocinando, estás limpiando, estás pagando cuentas, estás haciendo lo que sea, puedes seguir las tramas. Y como ya todos tenemos las tramas tan metidas en la cabeza porque las hemos visto en todos, porque hubo reruns en Sony, hubo reruns en Warner Brothers, sí, los streaming services las han pasado. Creo que no ha habido ni un solo momento, al menos en México, en donde Friends no haya estado en un streaming. O sea, nunca. Es una serie que siempre puedes encontrar. Si mañana se va de HBO, va a terminar en Netflix. Si se va de Netflix, la compra a Amazon. Nunca no va a estar. O sea, nunca va a ser de esas series que uno no puede encontrar, como hay miles y miles de series. Siempre puedes contar con Friends. Y eso es lo que es Friends. Es una cosa en donde siempre puedes contar con ellos. Y ahora yo creo que hay una mala lectura de por qué a los millennials y a los centennials les gusta tanto Friends. Sobre todo a los millennials más jóvenes, no a los más grandes. Porque en el momento en el que salió Friends, era la gente de esa edad, la gente que estaba más o menos en esas edades, se veían a sí mismos reflejados. Y el punto de la serie era, este es acerca del momento de la vida en cuando tus amigos son tu familia. No es que estés casado, tengas hijos o que estás con tus papás, no, tus amigos son tu familia. Y la gente se veía reflejada en eso, porque se estaban yendo a sus casas, porque estaban consiguiendo sus primeros trabajos, porque estaban intentando pagar sus cuentas. Pero pasa algo muy curioso, los millennials más jóvenes y los centennials no viven esa vida. Viven una vida en donde el mundo es mucho más caro ahorita que de lo que era en el 94, en el 95. Muchísima gente que ahorita está entre los millennials más jóvenes y los centennials no se pueden ir de su casa porque no tienen dinero para irse, no tienen para pagar la renta. Entonces, no es que tengan ese problema de, ay, ¿cómo voy a pagar la renta como le iba a Joey? Joey Tribbiani y Phoebe Buffay eran personajes que supuestamente eran los que tenían menos dinero de los 6, siempre tenían problemas para pagar sus cuentas, e incluso ellos vivían solos. Y vivían solos en Manhattan. O sea, imagínense eso, un mundo donde vives solo en Manhattan en un sueldo de actor de $3 que sales en un anuncio de pasta de dientes. Eso no pasa. Yo no sé si pasaba en 1994, pero sí puedo asegurarle. No, por supuesto. Nomás déjame decirte ahí que en los 80s alguna vez alguien me decía que él pagaba $1,500 por un cuarto de azotea. ¿En Manhattan? Y que ganaba $3,000. Entonces, imagínate
y el cuarto de azotea, por cierto, tenía baño compartido. Sí, en fin, no, en los Pero 90 era imposible tener ese departamento. Y la vida después de los argumentaron Friends que era era por eso. renta congelada. No, lo de la renta congelada era específicamente por el departamento de Mónica y Rachel. Así es. Pero el departamento de Chandler y Joey no tenía renta congelada. Se explica más tarde que es porque Chandler gana suficiente dinero para cubrir la renta de los dos y no le importa que Joey le pague. Pero, por ejemplo, Phoebe es una cosa curiosa porque vive en un departamento de Manhattan que paga con un sueldo de masajista. Y ahí sí no hay una explicación, o sea, creo que en algún momento se explica que el departamento lo rentaba su abuela y ella se lo queda. No recuerdo exactamente, pero lo que digo es que en ese momento le hablaba a esa generación, que es la generación X, que tuvieron esas preocupaciones, que entraron a sus 20 y a sus 30 y tenían esas preocupaciones. Los millennials, los centennials no tienen esas preocupaciones. Los millennials y los centennials están pensando, ¿cómo voy a pagar la comida mañana? Y no me refiero a la clase baja, me refiero a la clase media. Están pensando, ¿cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a llevar a mi perrito al veterinario? Y cosas como, o sea, tener hijos es algo que ni siquiera se te cruza, ¿no? Porque ¿cómo vas a mantener a un hijo? ¿Cómo te vas a casar? No puedes hacer nada de eso porque no es, o sea, no es humanamente posible, no puedes. Y entonces yo creo que los millennials la ven y los centennials la ven y no la ven como me veo reflejado en eso, sino que la ven como ojalá el mundo fuera así. Ojalá yo pudiera vivir en un mundo en donde mi preocupación más grande fuera, pues, si mi mejor amigo va a salir con la novia, ¿no? O cualquiera de las cosas que los Friends estaban preocupados, no es una cosa ya de me veo reflejado, ya es una cosa más bien aspiracionista. Ya. Porque yo sé que yo no he tenido nunca esos problemas, entonces me parece que es muy distinto, pero aún así te abraza tu corazoncito. Bueno, Rodrigo. Bueno, yo les voy a platicar que mi acercamiento con Friends fue muy raro. Yo tenía 17 años cuando se empezó a transmitir. Entonces, en esa época, pues yo estaba prácticamente en preparatoria, justo para entrar ya a la carrera. En esa época, pues yo era como un poco más, un poco entre darketo y underground, y así traía el cabello largo y me vestía de pantalones de mezclilla rotos y traía mi chamarra de cuero, mi gabardina, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, Friends, al inicio, pues era como un producto demasiado fifí, como para que yo lo viera. Yo escuchaba Pink Floyd, escuchaba Caifanes, todo ese tipo de música, ¿no? Pero en ese entonces yo empecé a acercarme a una chava que me interesaba y ella sí era fan de Friends. Entonces, en algún momento, pues tuve que entrarle a Friends porque pues yo quería tener una relación con esta chica y me fui clavando también con Friends. De hecho, fue muy raro porque yo cuando platiqué con Gaby de esto, yo le decía, pues es que sí la vi, pero no sé si soy tan fan, pero de repente me empezó a llegar como toda el bonche de recuerdos y le decía, sí, cuando el papá de Chandler, pues resulta que era trans. Y sí, pero cuando la ex esposa de Ross, pues tiene una relación con otra chava y tienen un hijo. Y entonces empezó a llegarme toda la serie de recuerdos que tenía de la serie y los tenía bastante presentes. Yo creo que la serie se volvió para mi generación, yo soy generación X, como decía Gaby, un poco aspiracionista, pero era un tipo de aspiracionismo distinto al aspiracionismo que yo creo que tenemos ahora porque era alcanzable. O sea, tú decías, sí puedo vestirme así, sí puedo conseguir un departamento así, sí puedo irme a vivir a Nueva York, sí voy a tener un empleo que me va a alcanzar para tener un estilo de vida más o menos normal, como lo están presentando ahí. Yo creo que para las generaciones actuales es otro tipo de aspiracionismo. Yo creo que es algo como un poco menos alcanzable y probablemente por eso puede ser que la relación con el programa sea distinto, pero por ejemplo yo veía a la gente de la universidad y muchos se querían vestir como ellos o muchos se cortaban el cabello como ellos, entonces sí hubo una afectación o una influencia muy directa en la juventud de ese momento que venía de todo lo que se estaba presentando en el programa. Y otra de las cosas que a mí me impactaba y que yo creo que de lo que me di cuenta ya después, conforme iban pasando los años,
es que a pesar de que mucha gente, sobre todo esta corriente woke y progresista, ahorita le están criticando mucho porque dicen que todos los protagonistas son blancos y no hay representación de color, no hay representación de gente asiática y demás. Ellos tocaron muchos temas que no se habían tocado en otras series, por ejemplo, el tema de la gente trans, el tema de las relaciones gays, ese tipo de cosas, lo hicieron de una manera tan inteligente que no fue tanta se veía como algo normal, como algo que, bueno, pues sí, el papá de Chandler es trans, pues está bien, me parece raro, pero está bien. O sea, si un producto como toca un tema tabú, que sea tabú en este momento, pues seguramente en redes sociales empezaría todo el mundo a favor, en contra, se haría todo un show y todo una pelea en redes sociales y demás. Y en esa época, pues sí, probablemente las redes sociales no estaban como ahora, no había prácticamente redes sociales, pero pues sí tenías manera de empezar a detectar un poquito cómo estaba, de calibrar un poco qué tanto estaba Friends hablándole a esas personas o a esas generaciones. Entonces, a mí me gustaba la serie, no me relacionaba tanto con los personajes, no había uno que dijera, bueno, yo quisiera ser como Ross o quisiera ser como Joey o etcétera, pero me parecía también una serie que te dejaba contento después de verla, te dejaba de buen humor, sí querías ir a visitar Nueva York y querías ir a ver si existía realmente el Central Perk y ese tipo de cosas, pues sí las buscabas, ¿no? Entonces, creo que era una serie que, aunque yo no me sentí directamente influido por ella en mi manera de ser o en la manera en cómo me vestía o en la manera en cómo me peinaba, etcétera, pues era una cosa que a mí me ponía de buenas y más pues estando también en compañía de la persona con la que yo quería estar. Entonces, pues está muy bien, ¿no? Creo que por ahí fue mi acercamiento. Déjenme decirles algunas cosas y oír su opinión. Miren, a la generación boomer le dice poco la serie. ¿Por qué le dice poco la serie? Porque la generación boomer generalmente se hizo en trabajos de oficina, en trabajos muy esforzados. O sea, sí. Me refiero a jornadas de trabajo de 12 horas para tener algún patrimonio, comprar casa, como habían sido los padres, ¿sí? Entonces, los boomers se habían forjado en ese trabajo. Entonces, tengo la impresión de que a los boomers nos dice poco, a mí no, o sea, la serie, no, a mí no me incluyo ahí, pero, o sea, sí soy boomer, pero no me incluyo, pero a la generación boomer, esa experiencia de los jóvenes tal vez les parezca demasiado frívola. O sea, eso de reunirse en un café para no hablar más que pues de nada, ¿sí? Uh-huh. Entiendo por qué a la generación X, y déjenme decirles que cuando Kaufman y Crane concibieron la serie, ellos decían, sí, estamos haciendo una serie para la generación X, pero tiene que ser tiene que ser un lenguaje universal. O sea, sí estaba muy claro el target, pero querían que trascendiera. Y creo que lo lograron. Ahora, sí. y lo decía bien Gabriela, a los millennials más jóvenes, pues la serie no les dice mucho. A los millennials que están pegados con los X, a lo mejor sí, pero a los millennials más jóvenes no les dice nada porque no tienen la experiencia del trabajo en oficina, por ejemplo, ¿sí? Y tampoco tienen la experiencia de que pueden vivir solos, precisamente por lo que decía. Pero lo más curioso son a los centennials. Si tú, en unas encuestas recientes se les preguntó a los jóvenes centennials, y es impresionante porque la mayoría de ellos no quieren nunca trabajar en una oficina de tiempo completo. No quieren hacer eso. Quieren buscar un empleo o varios que les permitan trabajar desde su casa de preferencia o desde cualquier otro lugar. Entonces es muy extraño que les llame la atención Friends y valdría la pena. Les dejo otra cosa que me parece interesante y esto es un asunto cultural. Yo siempre he creído que uno de las razones por las que triunfó Friends es porque existía, digamos, en la cultura popular norteamericana
cierta tipología de personajes de comedia. Me explico utilizando el ejemplo de las Gilmore Girls. Ujú. Una de las características de las Gilmore Girls eran que las Lorelai, Rory y su madre, incluso la madre de Lorelai, la señora esa toda pomposa, la velocidad a la que hablaban, Emily. sí, Emily, sí, la dinámica de las mujeres, incluso los actores, como el que hacía el personaje de Luke o el que hacía el personaje del novio, del papá de Rory, decían, nos apabulla la velocidad con la que hablan las mujeres de la serie. ¿Y de dónde sacó esa idea Amy Sherman Palladino? La sacó de las comedias norteamericanas de los años 30. Si ustedes ven, por ejemplo, Historias de Filadelfia, con Katharine Hepburn y Cary Grant, me parece que estaba también, no me acuerdo quién, pero si ustedes ven esa película, que yo les recomiendo que las vean, Gabriela ya sé que la ha visto, ¿sí? Se van a dar cuenta, es el tipo de comedia, esa comedia dinámica, enérgica, que va muy rápido, con mujeres un poco, pues, piradas, o sea, un poco dispersas, pero encantadoras. Y curiosamente, los 6 personajes de Friends embonan con alguno de los personajes de la comedia norteamericana de los años 30. Entonces, yo lo que creo, bueno, y de los años 50, los 40 no, porque fueron especialmente duros por la guerra, pero en los 50 el lenguaje de comedia de los Estados Unidos retoma muchas de las dinámicas. Si ustedes ven, por ejemplo, una película de Rock Hudson y Doris Day, cualquiera de las 3 que hicieron, ¿sí? O Charada, por ejemplo, con Cary Grant y Audrey Hepburn, ¿sí? Si ustedes ven esa, ven que la dinámica de los personajes se parece mucho a la dinámica de los personajes de comedia de los años 30. Y curiosamente me parece que eso es parte de la cultura popular norteamericana. Entonces, cuando te encuentras con Phoebe Buffay, te encuentras con esta mujer que es atractiva, pero no porque es rubia, sino porque es una excéntrica adorable. Uh-huh. Cuando te encuentras con Mónica Geller, resulta que es un personaje loquísimo por su obsesión, pero también lo puedes abrazar. Y cuando te encuentras con Jennifer Aniston, hay una frase de Jennifer Aniston: no seguí estudiando psicología porque el estacionamiento estaba muy lejos. Uh-huh. ¿Sí? Dice en uno de los episodios. ¿Sí? Joy es uno de los personajes, ese personaje medio tonto, pero suertudo y adorable, porque al final dices, pues sí, es un tonto, pero es adorable. Entonces, es interesante. Obviamente la mayoría de las personas no han visto las comedias norteamericanas. Yo soy un apasionado de las comedias norteamericanas de los años 30 y 40, pero no se lo digan a nadie. Y si las ven, se van a dar cuenta de los personajes que son. Ahora, ¿cómo ven esto? ¿A qué generación les dicen cosas? Yo no sé si esto que voy a decir es totalmente correcto, pero a mí me parece que una de las cosas brillantes de la serie fue que muy probablemente construyeron estereotipos que no existían, por lo menos en medios mucho más masivos. Porque, por ejemplo, el estereotipo de Joy, pues era este actor, era italiano y era pues alguien que estaba buscando el éxito, pero también estaba muy interesado en ser el galán para todas las mujeres, etcétera. Teníamos, por ejemplo, a Chandler, que era pues más como oficinista, con este humor negro, nadie sabía en qué trabajaba porque nadie entendía su trabajo, etcétera. Entonces, pero ellos no eran, bueno, Ross era el paleontólogo, que era más metido en la ciencia y también medio bufón, medio no tan inteligente, etcétera. Pero yo creo que esos estereotipos no eran justamente los estereotipos que la gente construía en los medios o que los productores o escritores construían en los medios masivos, y sin embargo lograron crear
identificación y aspiración, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. O sea, todo mundo, tú veías reacciones de gente en Asia, reacciones de gente en Europa, y todo mundo pues estaba tratando de identificarse con alguno de los personajes, a pesar de que no era un estereotipo de los normales, no era, por ejemplo, el tipo rudo, o no era, por ejemplo, la chica en desgracia, o la chica inteligente, pero que no era tan hábil, o sea, no eran ese tipo de estereotipos, y conforme van pasando las temporadas, pues todavía le van dando más profundidad y más contexto a cada uno de los personajes y los vas entendiendo mucho más. Pero yo creo que esos estereotipos que teníamos al principio, o que construyó la serie, no eran justamente los que normalmente veías en una serie de televisión, ¿no? A ver, Gabriela. Aquí hay algo curioso y no lo hemos tocado, pero va a regresar, todo esto va a ser un círculo. Hay una serie que se llama Living Single, que es una serie afroamericana que salió 1 año o 2 años antes que Friends. Aquí voy a ver si les puedo poner una imagen. Aquí está, Living Single. Si se dan cuenta, aquí está Queen Latifah. Ahora, curiosamente, esta serie, ya cuando, en algún momento, en alguno de los muchos momentos, cuando Friends se volvió más popular, ya después del 2010, Queen Latifah tuiteó: Friends es una vil copia de mi serie Living Single. Y la gente dijo, ¿qué es eso? Porque la serie de Living Single pasó sin pena ni gloria. Creo que hizo 2 temporadas, fue cancelada y obviamente nadie la recuerda. Ahora, Queen Latifah estaba haciendo un punto. Las dos series tenían el mismo tipo de línea, que eran gente en sus 20s y 30s que estaban viviendo solos, que no estaban casados, que no tenían hijos y que estaban teniendo problemas específicamente por esas cosas. Pero Friends se volvió popular y mi serie no. ¿Por qué? Porque son racistas, porque el mundo es racista, porque ellos son blancos y como nosotros éramos afroamericanos, por eso nuestra serie no pegó. Ahora, cuando yo leí ese tweet, me puse a buscar Living Single, vi unos cuantos episodios que estaban en YouTube, no sé si sigan en YouTube, pero sí pueden verlos. Ciertamente hay pequeños segmentos de esta serie. Y era, Living Single es una serie que no te abraza tu corazoncito. Ahora, no estoy diciendo que no sea una sitcom, porque es el mismo género que Friends. Tienen muchos de los mismos problemas que Friends. Amor, parejas, dinero, trabajos. Pero es una serie que es mucho más, ¿cómo decirlo? Es mucho más clavada en hablar de las problemáticas sociales. O sea, el ser afroamericano sí era una cosa que los afectaba, y la conversación de ser afroamericano en Estados Unidos es distinto a ser blanco en Estados Unidos, porque te tratan distinto, porque hay discriminación institucional, por todas estas cosas. Y sí era algo. Y lo que sí sé es que para nadie en el mundo le gusta que sus series que quieren ver en su tiempo libre, que llegan a ver del trabajo, que llegan a ver de la escuela, les den lecciones morales. O sea, porque uno dice, oye, pues todo el día me la vivo aprendiendo lecciones morales y éticas, y ahora resulta que en mi tiempo libre me quieres venir a enseñar. Nadie quiere eso. ¿Y eso proponía la serie de Living Single? El problema es que proponía problemáticas que no podían ser universales porque eran específicas a una minoría. Claro. O sea, y la gente lo veía, la gente decía, pues yo no me puedo reflejar en esto porque es específico a ser una mujer afroamericana de 32 años. Entonces, no me veo reflejado. Y es cierto, Queen Latifah tiene razón. Hay parte de racismo en el asunto, porque la verdad es que yo no me veo reflejada en muchas de las problemáticas de Friends. En muchas de las problemáticas de Friends. Pero aún así los veo, aún así me gusta. Y sí, parte del racismo, porque hemos tenido una media que nos ha dicho que ser blanco es lo neutral, ¿no? Todo lo demás está hacia los lados, y ser blanco, ser una persona blanca en Estados Unidos, ese es como tu medio neutral. Es como el personaje de videojuegos que le vas haciendo alteraciones y ya después todo es lo demás. Pero la verdad es que Living Single no tenía personajes entrañables y Friends sí. O sea, Friends era una serie que tenía personajes, que tenía personas que querías conocer. Porque sí, Joey era un tipo que se acostaba con todas las mujeres de Nueva York, como Charlie en Two and a Half Men.
le tiraban la onda a todas las chavas que se les pasaban. Pero Charlie era una persona odiosa y Joey era una persona increíble. ¿Por qué? Porque al final del día Joey era una persona noble. Más allá de sus defectos, era una persona noble y Charlie no. Phoebe era una chava que era supersticiosa y que a veces no estaba presente del todo con sus amigos, pero aún así la querías conocer, aún así te pareció una persona mágica y curiosa, aunque te fuera a limpiar el aura con unos cristales, ¿no? Y Rachel era vanidosa y era superficial, y también la querías conocer. Y el problema es que Living Single nunca pudo construir personajes entrañables, nunca pudo construir líneas o arcos en donde uno se podía ver reflejado, porque eran muy específicos a ser afroamericano en Estados Unidos en los 90, que es una cosa súper específica. Sí, sí, sí. Que yo no voy a antes entender. del movimiento de BLM, de Black Lives Matter. Sí, sí, sí. Y eso, y entonces, lo que hicieron fue magia, o sea, en serio, fueron magia, porque crearon personajes con los que incluso generaciones muy distintas dicen, aquí hay algo curioso. Ahora, los boomers, y he leído críticas de esto, los boomers veían esta serie cuando salió, y bueno, no todos los boomers, algunos boomers, veían la serie y decían, ¿por qué voy a ver una serie acerca de chavos que no quieren trabajar duro, que nada más se dedican a estar tomando café? ¿Y a quién le suena eso? Porque a los millennials les dicen eso todo el tiempo, y a los centennials también. Tú no quieres trabajar duro, ¿por qué no quieres la vida de tus padres? Porque la verdad es que la generación X de los Friends, que es la generación X más grande, que es la que estaba justo pegada a los boomers, no tuvo la vida de los boomers, tuvo una vida increíblemente distinta a los boomers, en donde muy se vieron afectados. Más dura que los boomers. Más dura, porque los boomers venían de una generación de la guerra, o sea, ellos los crió a la generación de la guerra, y entonces venían y decían, bueno, pues tú tienes que vivir tu vida, porque los boomers, sobre todo los boomers en Estados Unidos, y tenemos que contextualizarlo en Estados Unidos, los boomers de Estados Unidos tenían una vida que era, tú te puedes comprar una casa a los 22 años, puedes tener 2.5 hijos a los 25 años, y puedes vivir una vida cómoda, siendo oficinista, siendo tener cartero, una pensión al final de tu vida. Y tener laboral. Una pensión. La generación X ya no tuvo eso, porque la vida de pronto se volvió muy cara y se volvió muy difícil. Y de pronto la generación X venía de la crisis del SIDA, venía de 10 años de la crisis del SIDA, venía de la crisis del feminismo, venía de un montón de crisis distintas. Y entonces vivieron una vida muy distinta. Bueno, luego vienen los millennials. El fin del paraíso norteamericano y europeo, o sea, empiezan las crisis, empiezan los problemas mundiales, eso le tocó a la generación X. A los boomers nos tocó un periodo de relativa estabilidad entre 1945 y 1975, o sea, son 30 años de estabilidad. Sí. Y la generación X no tuvo eso, pero además la generación X, y también hay que recordar esto, la gente que tenía 25, 35 años en los 90 y en el 2000, ¿qué tenían? De pronto vieron la tecnología crecer, porque ya no era nada más que los teléfonos celulares estuvieran por ahí, de pronto las redes sociales estaban en todos lados, las computadoras estaban en todos lados, y entonces trabajar en tu casa era algo real, no tenías que ir a una oficina porque tu oficina estaba contigo todo el tiempo. Y la generación X vivió eso. Luego vienen los millennials, y los millennials viven una vida todavía más difícil, en donde no hay todavía más crisis ambientales, sociales, económicas. Y los centennials, pues les hemos heredado un mundo que es básicamente imposible, en donde dicen, no voy a trabajar porque no me están pagando para vivir. Todos los Friends tenían para vivir. Y a pesar de todas estas diferencias generacionales, financieras, sociales, Friends te habla, Friends te dice algo. Notaron que la canción de Friends precisamente dice eso, le dice eso a la generación X. Dice, trabajas para no tener dinero, trabajas para que te vaya mal un día o una semana, un mes o hasta un año. Trabajas para no tener una relación. Pero yo creo que aún así, la generación X pensaba que era alcanzable. O sea, independientemente de que las cosas se pusieron duras, tú tenías la presión de tus padres, boomers, que te decían, por ejemplo, a mí me decía mi mamá, tú a los 45 años ya debes de tener tu vida económica resuelta.
para que después puedas tener una vejez muy tranquila. Entonces empezabas tú a, tengo que trabajar y tengo que estudiar mucho y tengo, ¿no? Entonces, para poder lograr eso que ellos a los 45 años probablemente de alguna manera pues sí visualizaban. Pero la generación X se le empezó a ver un poco más complicada. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchos amigos que ni siquiera tienen una propiedad, o sea, no, de ellos, o algunos viven con sus papás, otros, la mayoría rentan, pero es muy difícil, se empezó a poner muy complicado, por ejemplo, tener una propiedad. Pero tú mentalmente decías, y sigues diciendo como generación X, si trabajo duro, si lo hago bien, puedo tener una carrera exitosa y puedo lograr tener lo que yo quiera, que yo creo que las otras generaciones ya no lo piensan igual. Ya no lo piensan así. Oye, a ver, preguntas. A ver, ¿es la mejor serie Friends? Algunos dicen que Seinfeld, que Frasier, Mad About You. ¿Cómo la ven ustedes, Rodrigo? Yo creo que es de las mejores, no creo que sea la mejor. Yo, por ¿Cuál ejemplo, es para ti la mejor? En cuanto a comedia, Sí. híjole, está bien complicado, porque a mí, por ejemplo, me gustaba mucho Mad About You. O sea, yo sí era más clavado con Mad About You, aunque Friends sí estaba como en un muy cercano segundo lugar. Entonces, para mí Mad About You era impresionante. Pero, por ejemplo, a mí me gustaba, que no es precisamente como del mismo, del mismo tipo de serie, pero para mí Los Años Maravillosos era como una de mis series favoritas y yo la pondría en primer lugar porque me relacionaba mucho más con ella. Tenía cosas de comedia y demás, pero también eran enseñanzas de vida, ¿no? Entonces, Sí, los años maravillosos eran. Los años maravillosos era a lo mejor primer lugar y segundo lugar Mad About You y probablemente tercero Friends. Ok, Gabriela. No sé. No, miren, ya les dije que Seinfeld y Mad About You y Friends están en el mismo universo. También hay otras dos que fueron mucho menos gloriosas, que una que se llamaba Single Guy y otra que se llamaba Caroline in the City. Y ambas de esas series también hicieron sus cameos con Friends, con Mad About You, con Seinfeld. Entonces, imaginen que toda esta gente vivía en Manhattan, todos estos grupos de personas vivían en Manhattan al mismo tiempo, teniendo más o menos la misma edad, quítenle un par de años, Seinfeld es un poco mayor que los Friends, los de Mad About You son un poco más grandes que los de Friends, son como 2 o 3 años más grandes, pero toda esta gente vivía en un Manhattan noventero, utópico, y blanco, sorprendentemente blanco. A mí no me gusta Seinfeld, a mí no me gusta el sentido del humor de Jerry Seinfeld. No, nunca me cayó, nunca me cayó. No. Y a mí me gustaba Mad About You. Cuando yo la vi en los reruns de Sony, yo decía, está chistosa, me cae bien. Hace poco la subieron a Amazon y la reví y tengo que decir que no aguantó bien el paso de los años. Es una serie que ya reviéndola voy a decir, Jamie y Paul no tenían una buena relación. Tenían una relación dura. Y Paul en ese momento, que se supone que era un hombre iluminado, digamos, que era un hombre feminista, era un hombre igualitario, que estaba en una pues, pareja igualitaria con Jamie, era bastante machista, era bastante misógino. Pero claro, eso lo estoy diciendo ya como persona adulta, ¿no? Ya viéndola yo, estando en una relación, yo ya la veo y digo, no pasó el tiempo. Y pues tan es así que ninguna de esas series pasó el tiempo. No han aguantado como Friends. Entonces, yo no sé si es la mejor, pero ciertamente voy a decir que es la que mejor ha aguantado el tiempo. Creo que es la que tiene el sentido del humor más inofensivo y más universal. Ya. Y es la que más me gusta. A ver, nomás déjame decirles, a ver, la serie de Friends está anticuada en varias cosas. Y a ver si están de acuerdo conmigo. Primero, en que es una serie completamente blanca. Digo, sale una de las novias de Ross, que es asiática y otra que es afroamericana. Sí. Esa es una, era la que salía en Ghost Whisperers como coprotagonista al principio. Entonces, pero esos son, digamos, básicamente los dos personajes que de alguna manera logran entrar en el círculo de los amigos. Eso es una. Dos, es anticuada, por ejemplo, porque no hay celulares. No hay computadoras personales. Pero ¿saben en qué también es anticuada? En dos cosas. En el café. Y uno diría, ¿cómo que en el café? Sí,
porque siempre el café que pedían o era americano o era capuchino. Sí, Pero no si había tú vas estas variantes ahora raras. a una cafetería de estas y tú dices, deme un café, te van a preguntar, ¿qué clase de café? Hay moca, hay esto, hay esto, ¿con qué leche lo quiere? ¿Con esta, con ¿A esta? qué temperatura? Exacto, o sea, tú tienes que, es decir, y en ese café, pues no había nada de eso. Deja tú el precio. El precio. Déjenme decirles, una taza de café en Starbucks les puede salir en más de 120 pesos. Claro. Entonces, cuando tú estás, a mí yo lo voy a decir en mi caso personal, ir a Starbucks es un lujo. No es algo que haces porque no tienes nada mejor que hacer. No es algo que haces como, ay, pues no, vamos a salir. No. Cuando vas a Starbucks es porque quieres meterle 120 pesos a un café y no te va a doler el codo. Y a mí mi codo me duele muy seguido. Entonces, pues no es algo que pasa. Pero además, ¿cuántos lugares conocen ustedes en donde te puedas ir a aplastar durante horas y horas y horas y pedir una taza de café y nadie te vaya a decir, oye, tengo un negocio que manejar aquí, llégale, ¿qué estás haciendo? Eso no pasa. Pero yo creo que el tema de oro sí puedes hacer eso. Yo creo que el tema del café es muy interesante porque, por ejemplo, yo como generación X, cuando llego a ir a un Starbucks que no es muy seguido, lo único que pido es un americano. Entonces, muy probablemente estoy más cercano a Friends que el que pide el latte, chai a 30 grados centígrados con granos de quién sabe dónde. Nada, bueno, yo quiero. Déjame decirte que Gabriela pide luego unos cafés muy locos, que nunca se acaba, por cierto, pero llega con unas combinaciones que uno dice, ¿y eso qué es? A veces le atina y son deliciosos. Eso no está en Friends. O sea, nada más es lo más sofisticado que tienen es capuchino. Capuchino, claro. Es lo más sofisticado que tienen. Pero quiero regresar a lo de los celulares. Sí es cierto, miren, no había celulares. Y tan es así que cuando el hijo de Ross nace en la primera temporada, tiene un beeper. Que le manda, la ex esposa le manda el 911 y lo revisa y dice, tengo que llamar a Carol. Y eso me da mucha risa. Pero ahorita en TikTok hay una ¿cómo se llama? Un reto en donde te están diciendo, puedes salir de tu casa sin tu teléfono y estar sin tu teléfono 8 horas. Ese es el reto. Eso es todo el reto. Irte de tu casa sin tu teléfono 8 horas. Ahora, yo voy a decir, yo no puedo. Yo sé que yo no puedo. Yo sé que no sería humanamente capaz de hacer eso sin tener un colapso nervioso en la mitad de la calle. Pero déjame decirles otra cosa curiosa. El último año de Friends fue el último año de Ángel, la serie de vampiros. Y curiosamente Ángel sí tenía celulares. Al final ellos también. Digo, de esos celulares chistosos que le jalabas la antenita y le abrías, StarTAC. El StarTAC. Sí. Y la al final los Friends también tenían celular. Yo no me acuerdo. Yo amaba el StarTAC. Tenían celulares, pero lo que me da risa es, y yo creo que mucha gente no piensa esto, ¿por qué un mundo sin celulares reconforta en vez de estresar a los millennials y a los centennials que aman sus celulares? Porque se ha comprobado con muchos estudios que tener tu celular y estar pegado a tu celular todo el día, todos los días, es dañino para tu salud mental. Y entonces es la idea de, ojalá yo pudiera estar sin mi teléfono, no puedo, pero ojalá pudiera. Y mira este mundo súper cool en donde la gente ni siquiera se hacía esa pregunta porque no había celulares, y no había Facebook, no había Instagram, no había TikTok. Entonces me da risa que están enamorados de este mundo pues en el que no podrían vivir porque yo moriría sin mi teléfono. Y yo creo que la mayoría de la gente de mi edad también. Yo quiero plantearles un punto rápidamente, si me dan chance, que es la importancia que tenía Friends también, que llegó a tener, que hubo muchos actores y invitados especiales que eran muy importantes en aquella época. Estuvo, por ejemplo, Bruce Willis, estuvo Tom Selleck, estuvo Charlie Sheen, ¿Y tú sabes cómo llegó Bruce Willis a la serie? No. Porque hizo una apuesta con Matthew Perry y la perdió. Y la condición era que si perdía, iba a estar en la serie. ¿Sí? Y en toda la serie es Bruce Willis, es duro de matar en la participación. Y Julia Roberts aparece porque había andado un tiempo con Matthew Perry. Así es. Adelante. Bueno, Tom Selleck, nada más quería mencionar que era el figurón de los 80 cuando era Magnum P.I. Y él estuvo en varios capítulos y era el novio de Mónica, por ejemplo. Entonces también Brad Pitt también estuvo en uno de los episodios que más me gustan,
porque era, cuando lo ve Rachel por primera vez, pues sí se queda así como de, ay, ¿este quién es? Y resulta que había estudiado con ella y ella le había hecho bullying, porque pues obviamente no era el Brad Pitt que estábamos viendo en esa pantalla, y además la reacción de Brad Pitt de odio a Rachel, y cómo puede Ross estar con Rachel, vamos a hacer el grupo anti-Rachel, y la otra así como, no entiendo qué me estás diciendo, ¿no? Entonces fue uno de los capítulos que más me gustó, pero sí, muchos de los actores que en esa época estaban muy top, también estuvieron en Friends. Esa era la importancia. Charlie Sheen salió en la serie. ¿Salió? También. Sí, o sea, la cantidad de gente que salió en la serie, Elliot Gould, que ustedes no les dicen nada, pero era... Claro que sí, era el ex marido de Barbra Streisand. Bueno, sí, era el ex marido, pero era una gran estrella de cine en los años 60 y 70. Y Elliot Gould era pues un actor de primera línea y hace un papel maravilloso como el papá de Mónica y Ross. Claro. Y bueno, sí, saben que esto me lo dijo Gabriela y no lo podía yo creer, que el hijo de Ben, el hijo de Ross, es ahora Torombolo, bueno, no se llama Torombolo. Son unos gemelos. ¿En Riverdale? En Riverdale. Sí, en Riverdale. Si se acuerdan ustedes, el hijo de Ross, Ben, eran unos gemelos que se llaman, ahorita me Cole, uno se llama Cole Sprouse. Cole Sprouse. El otro no me acuerdo cómo se llaman, pero son ellos. Ahora, si se acuerdan de ellos, yo sé que esto no les va a decir nada a ustedes, yo veía una serie de Nickelodeon que se llamaba The Sweet Life of Zack and Cody, en donde salieron ellos, ya más grandes, ya eran como adolescentes, preadolescentes, y ahora uno es el de Riverdale, si es cierto, es Torombolo, y el otro hace un papel verdaderamente ridículo en una película que se ha vuelto un éxito de taquilla, que se llama Beautiful Disaster, en donde, si me creen, la hace de un boxeador tipo duro, y yo la vi y no podía dejar de ver a Ben. Yo decía, este es Ben chiquito, es este tipo todo lleno de tatuajes que se está agarrando madrazos, y yo no podía, y si uno se mete a los comentarios de IMDb, yo no fui la única que tuvo ese efecto. Danny DeVito, Ellie McPherson, o sea... Ellie McPherson, sí. Yo quiero regresar a una de las invitadas porque quiero regresar a un tema, la relectura de Friends por los millennials y los centennials. Ahora si se meten, mucha gente dice, es que es racista. Es racista porque te está pintando un Nueva York completamente blanco porque los 6 son blancos, y qué posibilidad tienes de que haya 6 personas blancas exactamente iguales a ti. Esa es una. Luego, es homofóbica. ¿Por qué es homofóbica supuestamente? Yo no los estoy diciendo, yo nada más les estoy listando las críticas que he leído. Es homofóbica por el trato que se le da a la relación entre Carol y Susan. Carol era la ex esposa de Ross. Ahora, yo sí creo que es homofóbica, Espera, llegaremos a eso, pero Carol deja a Ross por Susan. No están separados, lo deja por Susan. O sea, es un momento en donde lo engaña con Susan y lo deja por Susan, y luego hace cosas terribles. Luego es transfóbica. ¿Por qué es transfóbica? Específicamente por el cameo de una actriz que se llama Kathleen Turner. Kathleen Turner era una actriz muy conocida en los 80s y 90s. Ahora creo que ya no ha hecho muchas cosas, hace mucho que está no la enferma, veo. hija. Y es una mujer, Kathleen Turner, que en algún momento fue una mujer atractiva, pero siempre fue una mujer con una voz como muy grave, muy ronca. Entonces, la contratan a ella. Es que la vuelve más ronca. O sea, tiene problemas y su enfermedad es deformante. O sea, su enfermedad es impresionante. Y Kathleen Turner no es una mujer trans, obviamente, pero la contrataron para ser el papá de Chandler Bing. Así es. Que ya había, bueno, supuestamente, nunca se toca el tema realmente, nunca se entra a profundidad del tema, pero supuestamente ya había transicionado. Pero cuando se toca, sí hay incluso el rechazo de Chandler hacia su papá. Llegaré a eso. Espera, dame chance. Entonces, las críticas que se han visto es que es racista, es homofóbica y es transfóbica. A esto yo voy a decir 2 cosas que va a parecer que están en oposición una a la otra, pero no lo están. Uno siempre tiene que ser capaz de darle relectura a las series y a las películas que ha visto. Y a los libros y a todo. Algo que consumes a los 17 años no te va a decir lo mismo a esa edad, claro, de lo que te lo va a decir a los 37 o a los 57. Y al mismo tiempo, una serie y una película o un libro que consumió a los 10 años, siempre va a tener ese amor de la niñez, o sea, siempre va a tener esa obra que tenía cuando lo consumiste, claro, en la niñez.
Sí, sí. Entonces, el momento en el que tú consumes las cosas y el momento en el que tú estás en tu vida afecta mucho cómo consumes las cosas. Entonces, siempre tenemos que ser capaces de darle una relectura a las cosas, pero al mismo tiempo también tenemos que ser capaces, como consumidores de media, de poner las cosas en un contexto social y en un contexto temporal. Así es. Sí, Porque totalmente. si Friends se hiciera ahorita, mañana sale la primera temporada, yo estaría completamente de acuerdo. Es homofóbica, es racista y es transfóbica. Yo diría eso. Totalmente. Pero la Estoy de serie no acuerdo. se hizo ahorita. La serie se hizo en Exactamente. 1993. Entonces, aunque yo puedo decir, sí, ahora yo parada en el 2023, después de Black Lives Matter, después del movimiento de los derechos trans, después del movimiento de los derechos gay, puedo mirarla hacia atrás y decir, ok, el trato de algunas de esas situaciones fue punto menos que glorioso, pero si me paro en 1993 y me pongo en ese ámbito, no voy a decir que es homofóbica, transfóbica, racista. ¿Por qué? Homofóbica, yo nunca he estado de acuerdo en que sea homofóbica por una razón. Se dice que es homofóbica por cómo Ross, específicamente Ross, no el resto de ellos, porque el resto de ellos casi no tiene trato con Carol y Susan, más allá de un par de interacciones. Dicen, Ross era homofóbico por cómo trata a Carol y a Susan. A lo que yo digo, No. Ross nunca tuvo un problema realmente con que fuera gay. Sí, Tenía no. un problema específicamente con que lo había engañado, lo había Así es. dejado. Y lo querían sacar también de vida del hijo, de la vida del Exacto, hijo. Así es. exactamente. Y Carol llega un día y le dice, oye, estoy embarazada, seguían casados, no habían procesado el divorcio todavía, y le estoy embarazada y quiero criar al hijo con mi nueva pareja. Y entonces él dice, oye, y de hecho si se acuerdan, en la escena donde nace Ben, se le informa de forma muy poco amistosa que él no va a ser parte del nombre del hijo. Así es. Entonces, no me parece homofóbica por esa razón en particular, porque el problema de Ross nunca fue, eres gay y te odio porque eres gay. El problema de Ross era, me arruinaste la vida y me engañaste y me dejaste y me has tratado mal. Más tarde, Ross, ya cuando pasa la serie, creo que es en la temporada 6 o 7, Ross tiene un reencuentro con Carol y se ve que tienen una relación perfectamente cordial, perfectamente amistosa, que los tres son padres de Ben, los dos, o sea, Susan, Carol y Ross son padres de Ben en distintos ámbitos. Entonces, por esa razón no lo fue. Por la razón transfóbica, yo sé que esto va a aprender así, pero pasa lo mismo. No. Si yo hubiera hecho la serie ahorita, y de hecho si se acuerdan de una película que se llama Transamérica, Miss Transamérica, una cosa así, a la persona a la que solamente Transamérica fue Felicity Huffman. Felicity Huffman obviamente tampoco es una mujer trans, pero hace un papel de mujer trans. Y en su momento la serie fue la película fue súper laureada, dijeron qué maravillosa película, estuvo increíble. Cuando salió el episodio de Friends, también contrataron a una mujer biológica para ser una mujer trans, y creo que el término trans nunca se utiliza, de hecho, en un episodio. Creo que nunca dicen exactamente esa palabra. Tendría que reverlo, pero no lo creo. Y el problema aquí es, si yo hubiera casteado el papel de una mujer trans ahorita, ciertamente no hubiera casteado a una mujer biológica. Hubiera casteado a una mujer trans. Pero la serie no se casteó ahorita, se casteó en 1998, en ese momento, porque en ese momento fue cuando salió ese episodio, y sale Kathleen Turner. Y dicen, es que Chandler odia a su papá porque esto y por ahí. Y además le dice papá. En vez de decirle mamá, le dice papá. Y siempre le dice papá. Chandler estaba traumatizado porque su padre no había sido un buen padre. Porque engañó a su mamá y lo vio. O sea, Chandler vio el engaño de viva voz en primera persona y ahí estaba. Pero además su papá había sido emocionalmente ausente y nunca habían tenido una buena relación. Entonces se dejan de hablar mucho tiempo. De hecho, en la serie Chandler no tiene una buena relación con ninguno de sus padres, con ninguno de los dos. Y eventualmente cuando conocemos a su papá, explica que realmente la crisis que tenía con su papá es que era una persona, su papá, que siempre tenía que estar llamando la atención, independientemente de cualquier otra cosa. Y te das cuenta de que Chandler, incluso sus amigos, el resto de los friends le dicen, oye, es que le tienes que dar chance. O sea, ya no puedes estar actuando como si tuvieras 12 años y estuvieras viendo el engaño de tu papá. Tienes que darle chance porque esta persona es distinta. Tú eres un adulto y pues ya crece, ¿no? Y te das cuenta en ese momento que Chandler trata a su papá con ese
pues con ese trauma, y nunca realmente Sí. supera ese trauma, que nunca, acerca de que le dice papá, miren, yo les voy a decir algo, las Jenner, las Kardashian y las Jenner le dicen a Caitlyn Jenner papá, no le dicen mamá. Y eso también fue una crisis, también todo el mundo se quejó. Y Caitlyn Jenner, ella misma tuvo que salir a decir, a mí no me importa que me digan papá, yo les he dicho que me digan papá, ¿por qué se están metiendo ustedes mundo en lo...? Entonces yo no me voy a quejar de eso porque yo no sé, o sea, yo no lo sé, eso es una cosa muy personal, en donde a lo mejor la relación entre Chandler y su papá era esa o no era esa, entonces no lo voy a hacer. A lo mejor sí, a lo mejor el tratamiento pudo haber sido mejor, ciertamente pudo haber sido mejor acerca de lo racial y las minorías, pero no creo que sea una buena razón, no creo que ninguna de estas razones sea una buena razón para cancelar la serie, porque lo que están diciendo no es hay que hacer una relectura, lo que están diciendo es hay que cancelar la serie, hay que ya no verla, hay que sacarla de los streamings porque es transfóbica, homofóbica y racista. Y lo que yo digo es, hacer una relectura está bien, pero cancelar las cosas porque no te hacen feliz en 2023, cuando la serie se hizo en 1994, es una estupidez. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, digo, no voy a hacer una discusión aquí. Yo estoy de acuerdo en que no hay que cancelar la serie, porque yo en principio creo que con eso hay que ser muy cuidadosos. Pero sí creo que pues, la presentación de las dos mujeres lesbianas es de lesbianas duras y militantes. Y no era o sea, Susan no era así. O sea, el personaje no era así. Y lo hace muy desagradable. O sea, quien escribió eso hacen a estas dos mujeres muy desagradables. ¿Sí? O sea, tú los ves como espectador y dices, sí, te caen mal. Pinches lesbianas son esto. Uh-huh. ¿Sí? Más allá de la propia, de la propia explicación válida que tú das de la relación, del engaño y todo, de todas maneras, es una exageración de los escritores haberlas puesto como dos lesbianas militantes, desagradables, porque el espectador las odia. Y en el caso de el papá de Chandler es exactamente el mismo. Y tienes razón, no se habla nunca de que es una mujer trans, más bien era una especie de, ¿cómo le llaman? Queen, Creo que en algún momento sí se usa el término drag queen, pero drag también queen. se usa el término travesti. Travesti. Estoy bastante segura de que nunca se usa exactamente la palabra trans en la forma en la que la sí. nunca se Y ahí te dices, ahí te das cuenta de que, porque evidentemente, si había sido un hombre en algún momento, ya se había operado los senos, etcétera, ya no era un travesti, ¿sí? Es decir, hay un desconocimiento de los términos que sí se usaban en los años 90, la diferencia entre travesti, transexual, etcétera. Había eso, ahora ya ha evolucionado de una manera impresionante, o sea, casi hay que tener cuidado porque cambia cada mes o cada año, pero en ese momento ya se tenían los elementos y tú el personaje que presentas es un personaje que dices, qué desagradable para Chandler debe haber sido tener un papá que se viste así, que es así. Es decir, sí hay un dejo transfóbico y sí hay un dejo homofóbico en la serie, a pesar de que argumentalmente se sostiene. En fin, yo no me voy a clavar en eso, nomás les quiero hacer dos preguntas últimas a ustedes que me parecen muy, muy importantes. A ver, ¿es Friends la madre de otras series, como por ejemplo Big Bang Theory? Y otra pregunta casi personal, porque me da la impresión, es, una de las cosas mágicas de la serie es que los 6 amigos en la serie siguieron siendo 6 amigos. Y creo que en esta coyuntura lo volvieron a demostrar. Su pelea para que todos ganaran lo mismo, por ejemplo. Su pelea para que fueran tratados los tiempos, etcétera. Dicen algunos de los que vivieron la dinámica Friends que era muy desagradable, porque si no eras uno de esos 6, el trato hacia los otros era como si no estuvieran ahí. Lo han dicho. O sea, estos 6, cuando se juntaban, tenían su universo propio, gritaban, etcétera, y decidían cosas. Decidían cosas como, por ejemplo,
hay un momento en que le dicen a Chandler, o sea, escriben una parte para Chandler en donde le dice que haga chistes homófobos. Y entonces los 6 dicen, no lo vamos a hacer. Otra donde se van a Las Vegas, ¿se acuerdan? Y Chandler tiene la oportunidad de acostarse con una chica. Y dice Chandler, dice Matthew Perry, no lo voy a hacer, no acepto este guión. Y entonces los otros 5 lo respaldan. Entonces, la pregunta es, porque además era de todos los 6 amigos, ya no hablo de los personajes, sino de las personas reales. Yo siempre tuve la impresión de que a los otros 5 les dolía Matthew Perry. Les dolía, personalmente les dolía. Entonces, ahí van esas 2 preguntas. ¿Les dolía Matthew Perry a los otros 5? ¿Y es Friends la madre de otras series como Big Bang Theory? Yo creo que sí. Yo creo que muchas otras series que vinieron después trataron como de volver a retomar toda esta magia y a tratar de reconstruir lo que fue Friends. Hay una serie que se llama How I Met Your Mother, que no sé si la conocen. Claro. Sí, claro. Yo creo que tiene mucho que ver. Friends. Que yo creo que tiene mucho que ver porque pues, también era el grupo de amigos y tenían distintos problemas de relaciones emocionales y demás. Yo creo que eso, ahí Friends influyó para que se crearan este tipo de series y creo que esta serie en específico sí trató de hacerlo. Creo que después tuvo éxito por otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, los protagonistas pues, eran muy carismáticos. Entonces, creo que evolucionó de manera distinta, pero de origen yo creo que sí fueron influidas por Friends. Y yo sí creo que los otros 5 actores, actrices, sí estaban muy preocupados por Matthew Perry y de hecho él lo dice en una de las entrevistas. Él empieza a contar su problema con las adicciones y demás. Y él dice, hay una temporada donde prácticamente yo no aparecí, me tuvieron toda la paciencia del mundo porque sabían que yo estaba atravesando por un problema grave, mi vida estaba en riesgo por el nivel de adicción que yo tenía y me aguantaron y me apoyaron. Entonces, y lo ves también perdón que aquí está Nisa, siempre aparece Nisa. No importa. En mi llamada. Pero yo creo que sí, que ellos sí estaban legítimamente y realmente preocupados por él, y creo que lo apoyaron mucho. Él dice que el haber hecho Friends, inclusive le salvó la vida, porque justamente lo ayudaron a pasar este problema de adicciones que tenía, que al final, pues, no sabemos exactamente qué tanto logró salir, pero al final yo creo que sí se volvieron amigos reales, ¿no? Gabriela. Sí, yo creo que es la madre de series como The Big Bang Theory y How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, de hecho, se decía a sí misma que era la nueva Friends. Sí. No me lo inventé yo, ellos decían que eran el nuevo Friends, porque era muy similar, era un grupo de amigos, había una cantidad de hombres, una cantidad de mujeres, estaban en Manhattan, estaban en Nueva York, y yo vi How I Met Your Mother, me gustan algunos de los episodios, creo que en general es una serie decepcionante. Nunca logró lo que quería. Big Bang Theory me gusta más. Sí. Y son buenas, ambas tienen buenos momentos, ambas tienen momentos brillantes, How I Met Your Mother y The Big Bang Theory, pero nadie nunca ha logrado recrear personajes tan entrañables, tan memorables, tan simpáticos como Friends. No quiere decir que sean series malas, pero nunca nadie lo ha logrado. Pero sí. Es cierto. Y nada más para... Perdón. Y que la otra pregunta era si les dolían. Pero ¿saben qué? Ahora que he leído un montón de cosas de otras series, por ejemplo, en Mad About You, que a Helen Hunt le pagaban mucho menos que a Paul Reiser, pero mucho menos. Tenías a la niñera, en donde obviamente Fran Drescher era la mera, y aún así le querían pagar menos que a Charles Shaughnessy, a pesar de que era su serie. Sí, así es. A Lauren May también. Entonces, y no son nada más las series, entren a Google y busquen la cantidad de tratos terribles que se le da a elencos completos, en donde de pronto tienes a una superestrella del elenco que gana $1 millón por episodio, y tienes a alguien que trabaja la misma cantidad de tiempo ganando $20,000 por episodio, que es una injusticia total. Ese es un problema viejo de la televisión. Y sobre todo afecta a las mujeres y a las personas de color.
Y se ve mucho, por ejemplo, en series como NCIS, CSI, donde sí hay testimoniales de, pues yo me tuve que salir como actriz porque yo estaba pidiendo que me pagaran igual que a él, mi personaje era más querido y no lo hicieron. Y ya ni hablemos del tema de acosos Bueno, y demás, ¿no? el primer escándalo en ese sentido que yo conocí fue el de Diana Rigg en Los Vengadores. Creo que Rodrigo no sabe de qué estoy hablando, pero Gabriela sí. Los Una serie agentes, ¿no? británica muy, muy, muy exitosa. Ujú. Y déjenme decirles, Diana Rigg fue la mejor coprotagonista de Patrick Macnee. Y cuando descubrió Patrick Macnee, cuando descubrió lo que le pagaban a él y lo que le pagaban a Diana Rigg, fue él. Y fue con los productores y le dijo, eso no está bien. Tienen que pagarle más o yo me voy. Y entonces le pagaron más, pero nunca le pagaron lo mismo. Lo Al mismo, final solo claro. trabajó 2 temporadas y una cosa que es notable es que su coestelar siempre la apoyó. Eso no se da en otras series. No, y por eso digo, a lo mejor es cierto que eran un clic, a lo mejor es cierto que los Friends eran un clic y que era terrible si no eras parte de esos 6. Lo entiendo, lo creo. Pero también, viendo cómo es el mundo, viendo cómo es Hollywood, que juega favoritos y que tiene gente que le paga muy bien y tiene gente que le paga muy mal por trabajar exactamente la misma cantidad de horas y hacer el mismo esfuerzo, entiendo por qué hicieron esa bandita de resistencia, ¿no? En donde decían, todos, o sea, tenemos que ser todos, porque era la única forma de asegurarte que, por ejemplo, las 3 mujeres ganaran la misma cantidad que los 3 hombres. Era la única forma de asegurarte que no tuvieras que hacer líneas que no querías hacer, como que Chandler engañara, como que Ross hiciera. Era la única forma. Entonces, entiendo por qué, y ciertamente eso causó que en otras series otros elencos dijeran, pues tenemos que hacernos así, tenemos que hacernos como los Friends y juntarnos, porque si no nos van a dar en la madre. Pero Sí. no, yo no me quiero ir sin decir que a los Friends les tocó el Nueva York, el cambio de Nueva York. Porque el mundo era un mundo en los 90s, un mundo que yo no conocí. A mí no me tocó ese mundo, más que en series. Y en el 2001 el mundo cambia completamente. Completamente. O sea, de pronto Estados Unidos se fue a la guerra, los aviones eran una cosa muy distinta. Y lo recuerdo porque hubo un episodio en donde Friends, Chandler y Mónica se van a luna de miel, están en el aeropuerto y se supone que en ese episodio iba a haber un chiste acerca de cómo Chandler decía que traía una bomba en su maleta. Pero el 11 de septiembre había pasado como un mes antes. Y entonces dijeron, no podemos pasar a algo de una bomba en un aeropuerto después de lo que acaba de pasar, ¿no? Entonces cambiaron todo el episodio, lo reescribieron creo que en 3 o 4 días y nunca se menciona. Lo que me parece curioso, a pesar de que fue un momento que cambió el mundo, nunca se menciona el 11 de septiembre en Friends. Nunca, jamás. Nunca escuchas a Rachel decir, estoy viendo las noticias, estamos llorando. La serie sí estaba en vivo cuando sucedió eso. Las únicas pistas que tienes de que sucedió fue que en el pizarrón que tenían detrás, en el departamento de Joey Chandler, hay un dibujo de las Torres Gemelas y en algún momento Joey trae una camiseta de los bomberos de Nueva York. Esas son las únicas pistas de que acaba de pasar el 11 de septiembre. El Nueva York de Friends nunca cambia. La serie terminó poco después del 11 de septiembre, entonces nunca cambia. Pero después de que pasó eso, ya nunca, ni siquiera How I Met Your Mother puede hacer una serie que esté lejos de la realidad del 11 de septiembre y del Estados Unidos que vino después del 11 de septiembre. Entonces fue la última serie que nos presentó un Estados Unidos que era más inocente, menos bélico, menos sangriento, menos lleno de activistas. Y creo que hay algo de nostalgia en eso. Muy bien. A ver, nomás decirle a Rodrigo, no, de hecho, los personajes de Friends sí son arquetipos, no estereotipos, sino arquetipos de personajes que existieron en el cine. Mira, hay una película, te pongo el ejemplo de Ross, hay una película en donde Cary Grant hace el papel de, curiosamente, paleontólogo y se le pierde un hueso, por cierto. Es una película muy curiosa. Y se encuentra, Cary Grant y Katharine Hepburn hicieron 3 películas y una de ellas es esa. Esta Katharine Hepburn hace el papel pues de una mujer pues acostumbrada a tener dinero, que se parece mucho a Rachel y Cary Grant se parece mucho a Ross en la serie.
¿sí? Hay paralelismos evidentes en eso. Entonces, sí, si te remontas a esas películas, por eso creo que fue una de las razones del éxito, porque había como una cultura popular alrededor de esas figuras, que después la televisión retoma. La idea, por ejemplo, de una pareja casada gloriosamente, se retoma en I Love Lucy en los años 50 y se retoma en el show de Dick Van Dyke en los años 60 y se retoma en Heart to Heart, aunque se dedicaban a investigar en los años 70. O sea, ese siempre ha sido como un patrón de los norteamericanos. A ver, comentarios finales. Rodrigo, empezamos contigo. Sí. Bueno, pues es innegable que Friends tuvo una influencia no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. De hecho, para los 25 años, Warner montó distintos escenarios en distintas partes del mundo que asemejaban la cafetería, el departamento de Joey y de Chandler, el departamento de Mónica y de Rachel. Entonces, creo que, y además fue un éxito, tú veías en las noticias y la gente estaba feliz. También es impresionante ver todos los testimoniales que te presentan, por ejemplo, en el programa de la reunión que tuvieron y cómo te van contando las cosas y demás, y cómo la gente realmente, decían unos, yo me juntaba con mis amigos o con mi mejor amiga y era para ver específicamente Friends. Entonces yo creo que sí fue un fenómeno mediático muy importante, creo que lo sigue siendo. Es una lástima lo que pasó con Matthew Perry, obviamente. Yo creo que si yo tuviera que elegir un personaje con el que medianamente me identificaría sería con Chandler, y eso es porque nadie sabe y nadie entiende exactamente qué hago para vivir, como no entendían qué hacía él para vivir, en qué trabajaba. Entonces, la verdad es que, y además tiene un humor negro que pues estaba, el que hacía las bromas en los momentos más inoportunos y no caían mal, era Chandler. Entonces, yo creo que sí es una lástima que lo hayamos perdido, porque además al final, pues él trató de hacer cosas un poco más interesantes también, estuvo en obras de teatro, fue inclusive la voz en un videojuego, en uno que se llama Fallout. Él prestó la voz, creo que fue de los que empezó a hacer o a tratar de hacer cosas más interesantes después de Friends. No tuvieron obviamente el éxito que habían tenido con Friends. Creo que la única que más o menos por ahí andaba es Rachel. Ella es la que ha hecho cosas más interesantes. De hecho, está participando ahorita en una serie en Apple TV que se llama, es de noticias. Morning. Hermanas con Reese Witherspoon. Es de Morning. Exacto. Exacto. Entonces creo que ella es como que la que ha tenido un poco más de oportunidades. Lamentablemente David Schwimmer, Joy trató de hacer una serie también de Joy y después otra que no les funcionaron. Pero Matthew Perry creo que trató de hacer cosas un poco más interesantes también, y es una lástima lo que pasó, pero pues se quedará Friends en nuestros corazoncitos, como dice Gaby. Gabriela. Matthew Perry dijo algo muy interesante alguna vez en una entrevista, en donde dijo que Chandler era él mismo, si hubiera tenido una oportunidad. Y eso es muy triste, porque dice que tenían muchas cosas de la personalidad que eran similares, ¿no? Su miedo al compromiso, por ejemplo. Chandler tenía un miedo épico al compromiso, su sarcasmo, usar el humor para lidiar con las situaciones malas. Pero Chandler tuvo la buena suerte de vivir en el universo de Friends, en donde eventualmente logra superar todas estas cosas, se casa, supera su miedo al compromiso y aprende a lidiar con las cosas de mejor forma, se casa, tiene hijos, tiene un par de gemelos con Mónica, y logra sobrevivir a sus 20, a sus terribles 20. Matthew Perry nunca logró sobrevivir a sus terribles 20. O sea, tuvo el mejor éxito que iba a tener cuando tenía 28 años, 29 años, y ya nunca tuvo esa cantidad de éxito, pero además, saliendo de Friends, perdió su red de apoyo. A estas 5 personas a las que veía todos los días, que lo mantenían, y se quedó muy solo, se estuvo sobrio, recayó, y estuvo sobrio y recayó otra vez. Y Matthew Perry mismo, en su biografía, dice que él nunca pudo superar su miedo al compromiso, nunca se casó, nunca estuvo comprometido un par de veces, nunca se casó,
no tuvo hijos, a pesar de que quería casarse y tener hijos, y él mismo lo dice en su biografía, yo nunca pude, siempre que estuve en ese momento en donde tenía que dar el paso, nunca lo di. Siempre hacía cualquier estupidez y lo arruinaba. Y esto es algo muy triste, porque realmente Matthew Perry murió muy joven. Se veía muy mal cuando murió, sí es cierto. Ya se veía muy lastimado. Muy cateado. Pero muy cateado. Pero tenía solamente 54 años. Tenía unos buenos 30 años de carrera. Y nunca vamos a saber qué hubiera pasado. Porque pues se murió. Pero más allá de eso, más allá de que ahorita la serie está en que la quieren cancelar, no la quieren cancelar, yo creo que uno no puede concebir la historia pop norteamericana sin ver Friends. Sí, claro. No puedes, o sea, no puedes, porque creó tantas cosas, hizo tantas cosas, ha habido tantos intentos de ser el nuevo Friends, que uno no puede hacerlo. Sí es cierto, son arquetipos de cosas que ya venían antes, pero aplicados de formas distintas. Y uno realmente no puede ver Friends, es ver el principio de la cultura pop norteamericana y adentrarte en esos arquetipos. De adelante para atrás, ¿no? Pero sí se puede. Y los voy a dejar con una recomendación. Ven una película que se llama The Whole Nine Yards, que fue la película de la apuesta entre Bruce Willis y Matthew Perry, en donde Matthew Perry la hace de un dentista y Bruce Willis la hace de un asesino a sueldo. Es una comedia. Y se conocieron en ese set, ahí fue donde fue la apuesta que Matthew Perry Así le hizo, es. que terminó que Bruce Willis fue a Friends, Que ganó, haciendo el papá del novio de Ross, y la novia de Ross. Ajá, y es una película que ya viéndola ahorita en 2023, es un poco triste, porque pues ya perdimos a los dos. Bruce Willis ya está perdido, está vivo, pero está perdido, ya nunca más lo vamos a volver a ver actuar. Y Matthew Perry pues, se murió, entonces es una película que te hace sentir un poco, te da mucha risa, pero te hace sentir un poco triste porque hemos perdido a estas dos personas que eran excelentes actores y que pues se nos fueron. Muy bien, bueno, pues yo termino con lo siguiente. A mí me impresionó la cantidad de flores y de gente que fue al edificio en donde se suponía que vivía Mónica Geller. El último capítulo de la serie es un capítulo entrañable. Para cualquier persona que se haya cambiado de casa, es decir, que haya querido una casa y que se haya tenido que ir de esa casa, sabe lo que se siente cuando uno se despide de esa casa, se sale por última vez y apaga la luz. Uno dice, aquí se quedan mis fantasmas, aquí se queda parte de lo que yo fui. Entonces, ese último capítulo y las flores en el edificio donde supuestamente vivía Mónica Geller son impresionantes. Termino diciendo, hay un episodio donde Chandler Bing dice, me voy a morir solo, ¿sí? Nunca me casaré, me voy a morir solo. Entonces, el otro día conversando con Gabriela, llegué a la siguiente conclusión. Sí, Matthew Perry murió desgraciadamente, pero Chandler Bing y Mónica Geller están criando ya a hijos, pues ya adolescentes o cercanos, que ya se están yendo a la universidad, viven en las afueras de Nueva York, o sea, de Manhattan, y son a su manera felices. De vez en cuando se reúnen con el turbulento matrimonio de Ross Geller, ¿sí? Y Rachel, que también ya tiene 2 hijos y es muy turbulento, pero se sigue sosteniendo. Y a veces también viene Phoebe Buffay, que vive en un elegante departamento de la Quinta Avenida junto con su marido, ¿sí? No tiene hijos porque es loca y no se puede, y siempre esperan pues a Joy, que triunfó en Los Ángeles. Yo quiero creer que esos son los Friends que siguen adelante y que aunque Matthew Perry murió, Chandler Bing vive feliz en algún punto de ese mundo. Y bueno, pues ya nos despedimos. Gracias por vernos. Vean Friends, aunque sean boomers, vean Friends. Les va a decir cosas, véanla con atención, véanla como representativo de una época. Bueno, pues gracias, Rodrigo, gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Ojalá Cuídense. les guste este programa. Bye. Bye. Bye.